Okay, we are live. Hey everyone, thanks for joining us. Today we are talking about immigration detention and bond. We're joined by Chris Setz-Kelly, an associate attorney at the firm, and Paula Jimenez, who is a paralegal and will be translating for him. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Facebook Live. El día de hoy estaremos hablando sobre casos de personas detenidas junto al abogado Christopher Setz-Kelly, que es el abogado junior en la oficina de Gian-Grasso, Tomczak en Hufe. Paola Jiménez, una servidora, estará haciendo la traducción, y también tenemos a Alina Park. Hi, everyone. My name is Chris Setz-Kelly. I'm an attorney with Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe. And I want to share with everyone in our Facebook Live audience some information about immigration detention and the bond process for those who are eligible for a bond. Before we start, I just want to say this is a video with some general information. It shouldn't be taken as legal advice. Whenever you have a specific question about an immigration matter or immigration detention matter, it's important that you reach out to an attorney and have an individualized consultation with them about your exact circumstances. Como había mencionado, el abogado Christopher Setz-Kelly estará hablando sobre casos de personas detenidas en procesos de migración y casos de procesos de fianzas para poder salir de la detención. Antes de comenzar el video con la presentación del día de hoy, el abogado quiere asegurarse de explicar que este video se hace con fines meramente informativos y para el conocimiento general, y que cada persona que tenga un procedimiento ante una corte de migración debe de hacer una consulta legal con un abogado para poder determinar específicamente las circunstancias de su caso y cómo podría aplicar o no cualquier información que le estamos dando. So unfortunately, immigration detention is something that the government has used a lot over the last 4 years under the Trump administration. And it's a very difficult thing when a person and their family has to go through the process of having a loved one detained. A lot of people wonder, why does the government detain people who are here in our country and just looking to make a better life for themselves or apply for asylum and hopefully find a safe refuge in our country. The reason why the government claims that they use detention is to ensure that people attend their court hearings, as well as a method of keeping the community safe from, people that they claim have criminal records that indicate they're somehow a danger to society. Siempre es difícil para las familiares y personas que están en procesos de migración, donde sus familiares están detenidos. Y eso es algo que por los últimos 4 años, durante la administración del presidente Trump, fue algo que se vio mucho, y muchas personas se encuentran en un proceso migratorio mientras están detenidos. Sin embargo, la razón que la Oficina de Migración da para poder justificar la detención de personas es que asegurar que las personas que están en un proceso migratorio asistan y estén presentes al momento en la corte, y también otra situación que ellos expresan es de mantener la comunidad a salvo de personas que ellos entienden podría ser un peligro para la comunidad. As someone who's represented a lot of individuals who have been detained by the government, I know that reasoning that the government offers is very, the reasoning is not very strong, given that it's been my experience that most people who are detained by the government do not have criminal convictions indicating that they are somehow a risk to other people. And a lot of statistics and studies that have been done show that the vast majority of people, in fact, do attend their immigration court hearings when they're not subject to detention.
El abogado explica que efectivamente las razones que la Oficina de Migración otorga para poder hacer esa detención de las personas no es muy fuerte, ya que generalmente las personas que están detenidas no son personas que tienen un historial criminal, ni tampoco realmente son una amenaza para la comunidad. E inclusive en la experiencia de él, personas que ya están en proceso ante la Corte de Migración, siempre van y asisten a sus cortes a pesar de que no estar detenidas. Por lo tanto, es una situación que, como dijimos anteriormente, la Oficina de Migración, las razones no son muy fuertes. So who can the government detain under the immigration laws? I'm going to speak generally, but there are sort of three groups that can be detained by the government. The first are those who are present in the United States without legal status. The second are those who are permanent residents or hold some other form of status in the United States, but are deportable under the law, usually because of some type of criminal conviction. And then the third are a group that are considered to be what are called arriving aliens under the law, which are typically people who have recently arrived at a port of entry or an airport. And for some reason, the government believes that they are removable from the United States. Entonces, de manera general, el abogado quiere indicar cuáles son las personas a los que el Estado pudiera detener. Una vez más, es algo de manera general, pero podría decirse que son tres grupos. El primero de los grupos son personas que están en los Estados Unidos sin un estatus legal. Segundo, o indocumentados. Segundo, residentes permanentes que o que tengan algún tipo de estatus para residir en los Estados Unidos y que de alguna forma estos tengan una razón para ser detenidos por el Estado, es decir, si tienen algún tipo de récord criminal o alguna sanción criminal. Estas personas también pueden ser detenidas. Y la tercera son personas que están recién llegando a los Estados Unidos indocumentadas, ya sea a través de un puerto, de la frontera, de un aeropuerto. Y esas son los tres tipos o las tres categorías por las cuales el Estado podría detener a una persona. So when somebody is detained by the government, the first question that we like to determine or like to ask is whether the person is eligible for an immigration bond. And generally, those who are not considered arriving aliens or have disqualifying criminal convictions are at least eligible to request a bond through a bond hearing. Entonces, una de las cosas que primero se trata de evidenciar o de tal vez cuestionar es si una persona puede ser beneficiaria de una audiencia de fianza o una fianza de migración. Generalmente las personas que podrían aplicar para ese tipo de medida es si son personas que no tienen un récord criminal, que no tienen algún problema con la ley. Generalmente ese tipo de personas pueden optar por solicitar al juez una fianza para poder salir. And when you request a bond through a bond hearing, the immigration judge is generally able to grant a bond if the person is not considered a danger to the community and is not somebody who it would be deemed a flight risk, meaning that they are someone who is likely to show up to their future hearings. Y cuando se hace entonces o se solicita esa audiencia para solicitar la fianza ante el juez de migración, una de las razones principales para que el juez pueda otorgar ese tipo de medida hacia una persona es si el juez se puede determinar que no es una persona que puede causar algún daño a la comunidad, una persona que no tiene un riesgo
de huir o de no presentarse a la Corte de Migración en el futuro, lo cual es básicamente la primera y más importante razón para que una persona pueda ser liberada. And at the bond hearing, it's important that the individual who's been detained, either through themselves or through their lawyer, file documents with the court, helping to show to the judge that this is a person who has firm ties to the United States, including family connections, which indicates that they're going to show up for future hearings. And if there is any type of criminal history, any evidence that can be filed to show that the person has rehabilitated themselves in such a way that they're not likely to commit similar criminal offenses in the future. En las cortes, también en estas cortes de fianza, es muy importante que las personas o los individuos que están en proceso de obtener esta fianza presenten documentación, primero que evidencien un fuerte arraigo de la persona aquí en los Estados Unidos y que eventualmente y efectivamente se va a presentar ante la Corte de Migración, si es liberado, y si en caso de que haya algún tipo de caso criminal que ella haya estado involucrado, es importante depositar evidencia que diga que la persona que se ha rehabilitado y que ha cumplido con la sentencia o el tema criminal que estuvo involucrado, y también de presentar evidencia que diga y que demuestre que la persona no será un peligro para la comunidad y que no volverá a estar involucrada en ese tipo de actividad criminal. So as a lawyer, what I'm trying to do when I represent someone at a bond hearing is to get together things like birth certificate showing that my client has children in the United States, marriage certificate if they're married to a US citizen, or really anyone who's here in the United States, proof of their current address, so that could be a lease or even mail just showing that they received mail at a certain address. One of the best things to get is a letter from the client's employer showing that they have a job, and better yet, if the employer says in the letter that, for example, they're willing to hire back this person once they get out of detention. So all of those things indicate that this is somebody who is firmly rooted here in the United States and has an interest in showing up to future hearings. It also helps to suggest that they have a stable life, and they're not someone who, even if they have a conviction, that's not the only thing that defines them. They have family that cares about them and other interests here in the United States and are likely to stay out of trouble in the future. Entonces el abogado como representante legal de una persona que está en ese procedimiento generalmente trata de buscar documentación, por ejemplo, certificados de nacimiento, si tiene hijos aquí en Estados Unidos, certificados de matrimonio, si están casados y residen aquí en Estados Unidos, cualquier documentación que pudiera evidenciar que efectivamente esta persona tiene un arraigo y tiene una conexión aquí en los Estados Unidos y que no tiene un riesgo de fuga. También otra documentación importante que el abogado también presentaría son documentos del empleador de la persona, si tiene, por ejemplo, una carta donde diga el lugar donde la persona está trabajando antes de detenido, y también si la carta indica que esa persona podría sería considerado para poder volver a trabajar en ese sitio luego de que salga de la prisión o de detención. También es algo que ayudaría mucho a probar el arraigo que tiene esa persona en este país. Y de igual forma, si en caso de que la persona estuviera involucrada en algún proceso criminal anterior, son evidencias que permitirían dar a entender al juez que es una persona que no va a tratar de cometer alguna criminalidad, y que tiene personas que efectivamente les importa, y que personas por las cuales tienes que cuidar, o la persona que cuidarían por esa persona. Entonces son básicamente documentación que evidencien que esa persona estaría dispuesto siempre a ir a la Corte de Migración en el futuro, a una cita futura, y que no estaría en la fuga.
At the conclusion of the hearing, the immigration judge will make a decision about whether or not to grant the person bond. And if the individual is granted a bond and they're able to pay the bond, then they're released from detention and get to fight their case and attend future hearings from outside of detention. Eventualmente ya al final de la corte, cuando se ha presentado toda la documentación y evidencia, el juez entonces determinará si efectivamente una persona puede otorgársele la fianza. En el caso de que sea así, de que el juez le otorgue la fianza, el juez establece un monto y si la persona es capaz de pagarlo, entonces ellos simplemente serán puestos, esa persona será puesta en libertad y podrá continuar su caso o su proceso de migración en una corte de migración determinada, pero fuera de la cárcel y simplemente tendría que ir a esas citas que van a ser notificadas y establecidas eventualmente. For those who either are not granted a bond or are not eligible to request a bond, there are other options to be released from detention. One option that has recently become available is the Biden administration has created a more streamlined process to allow individuals who do not believe that they should be considered a priority for immigration enforcement to request their release, usually through a lawyer, by making a request to ICE to sort of review their case. Entonces, a las personas que desafortunadamente no sean otorgadas una fianza o que por alguna razón no son elegibles para poder aplicar por una fianza, hay otras opciones o mecanismos que se pueden tratar para poder obtener la libertad de las personas. Una de ellas es una nueva medida que fue establecida por la administración de Biden, donde de manera general trata como de hacer un contacto directo con la oficina de inmigración y de explicar el caso de por qué esta persona no forma parte de ese grupo de personas de interés para la oficina de inmigración tener en prisión, y generalmente esa solicitud se hace con la ayuda de un abogado que básicamente se pone en contacto con esa oficina para poder demostrar o poder discutir por qué esa persona no es de interés. Yeah. And this process is something that has really benefited some of our clients. We've actually managed to get a couple of clients who were initially denied bonds many months earlier to be released now under this new case review system. So it's something that's really beneficial. So if you or a family member has been detained by immigration for quite a while, it's definitely worth consulting with a lawyer about whether you can have your case sort of re-examined under these new enforcement priorities, because really only people who have serious criminal records or have only very recently arrived in the United States should be considered priorities. And in all other cases, the government should generally not be using detention to hold these people. Entonces es un proceso que ha sido de mucha ayuda para muchos de nuestros clientes, ha sido muy beneficioso. El abogado ha representado a clientes que han estado en una situación donde se le niega la fianza y han podido hacer esta solicitud para reexaminar su caso con el oficial de migración, ya que esta nueva medida lo que busca prácticamente es demostrar que las personas que de interés para ellos actualmente son personas que tienen un récord criminal generalmente o personas que recién han entrado aquí a los Estados Unidos, por lo que si usted o un familiar suyo de alguna forma ha estado detenido por mucho tiempo, se le ha negado una fianza, es muy recomendado que usted consulte con un experto legal, con un abogado, para que verifique los hechos y su caso, y así pueda tal vez tratar de hacer una solicitud para reexaminar y revisitar su caso con la Oficina de Inmigración bajo esos nuevos estándares que la administración de Biden ha establecido. And for those who either have never had a bond hearing or have been detained for many months since their last bond hearing,
one option, sort of one last option frequently is to file what's called a habeas corpus petition, which is actually a lawsuit against the government in which you sue under the US Constitution to avail yourself of your right to be free from prolonged detention without like an individualized assessment into whether your detention is still necessary. Otro proceso para las personas que están, o otra opción, mejor dicho, para personas que están en detención, es un proceso que se llama Habeas Corpus. Prácticamente es una demanda en contra del Estado, demanda basado en los derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos sobre su derecho de usted de estar por largo periodo de tiempo detenido o privado de libertad. Es básicamente otra opción que podría realizarse para personas que tienen un largo tiempo detenidos y que no han podido obtener ningún beneficio, ya sea fianza o cualquier de las otras medidas que explicamos anteriormente. Yeah, so I hope this video has demonstrated that oftentimes, even when people have either not been permitted to have a bond hearing or have even been denied after having a bond hearing, that there are frequently other options that they can try in order to secure their release or the release of their loved one from detention. You know, it's hard to imagine how frustrating it is to have a loved one in detention, but I really encourage anyone who hasn't spoken to a lawyer about their family member situation or their own situation to talk to somebody before that person either stops fighting their case and agrees to be deported or sort of resigns themselves to just fighting their case in detention for the rest of the pendency of the case. Entonces, esperamos que este video le haya dado como una imagen general de que hay otras opciones para que las personas que por alguna razón se le haya negado una fianza en el proceso migratorio o no hayan podido ser elegibles para hacerlo, puedan tener una imagen de que sí hay otras opciones y que si usted no ha conversado o no se ha asesorado con un abogado, nosotros les recomendamos que así lo hagan y más sobre todo en casos de personas que han decidido no seguir peleando su caso o se han resignado al hecho de que no van a poder salir de prisión o que han aceptado hacer una orden de deportación y salir del caso. Entonces, antes de tomar cualquiera de esas decisiones, es muy importante que usted o su ser querido se pongan en contacto con un abogado, expliquen su caso, vean las diferentes opciones que tiene y así poder tomar una decisión basado ya en una opinión legal y certera porque como hemos visto hay diferentes opciones que tal vez usted podría ser elegible. Yeah. And if you'd like to get more advice about a specific case, I encourage you to reach out to our office. Our office's information for Gian-Grasso, Tomczak, and Hufe is available on our Facebook page. So please do reach out if you have questions. Thanks. Y les exhortamos a todos los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta, si piensan que su caso podría ser tomado en cuenta en alguno de los escenarios que presentamos, puede contactar a nuestra oficina directamente. Las informaciones de contacto de nuestra oficina están en nuestra página de Facebook, o sea que con mucho gusto le podríamos asistir o darle una guía de todo este proceso si se pone en contacto con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Thanks for joining us, everybody. Bye.